Bueno, comenzamos entonces con el ejercicio 6. Esto han visto ya en el curso de ingreso, seguramente han resuelto sistemas de ecuaciones con dos incógnitas, o sea que no es nada nuevo, ¿no? Desde el punto de vista geométrico, se pueden presentar tres situaciones, ya veremos después de qué se tratan los ejercicios, pero sistemas de ecuaciones lineales de dos incógnitas siempre van a ser rectas. O sea, si uno de acá despeja la y, si despejan la y, les queda la ecuación explícita de una recta. Despejo y. Y lo mismo de acá. Entonces le van a quedar dos rectas, digamos, van a ser las ecuaciones de dos rectas. Cuando las grafican esas dos rectas, puede que ocurra lo siguiente, que las rectas se intersecten en algún punto. Ahí está. Y entonces, ese par de valores x, y, ese par de valores x, y que vamos a determinar analíticamente, es el punto donde se intersectan las dos rectas. Esto sería, desde el punto de vista del álgebra, esto sería un sistema compatible determinado. Compatible determinado. ¿Qué significa eso? Digamos, hablando sencillo, es que es una solución única. Existe una solución única. Un único par de valores x, y. Única. Solución única. ¿Qué sería eso? La solución única, ese par de valores x, y, lo que nos están dando es coordenadas del punto donde se intersectan las rectas. Donde se intersectan las rectas. Eso es la interpretación. Esto sería la explicación algebraica, digamos que el sistema es compatible determinado, que tiene una solución única, y geométricamente nos estaría dando el punto de intersección entre ambas rectas. Después puede haber que suceda esto, que las rectas sean paralelas, o sea que no se intersecten nunca. Entonces, este sistema se llama incompatible. Incompatible. No se llegan a intersectar las rectas, son paralelas. Sistema incompatible, ¿qué significa que sea incompatible? Que no tiene solución. No tiene solución el sistema. No tiene solución. Geométricamente, eso desde el punto de vista del álgebra. Desde el punto de la geometría, pasa que las rectas son paralelas. Son rectas paralelas y por lo tanto no se intersectan. No tienen punto en común. No tienen ni un punto en común, digamos. ¿Se entiende? No sé si les gusta el folclore, ustedes por ahí una chacarera. Peteco Carabajal que dice, hay caminos que se cruzan como los hay paralelos. Bueno, las rectas también. Hay rectas que se cruzan y hay otras rectas que son paralelas. Bueno, ahora lo vemos. Y el compatible indeterminado, que también lo tienen que haber escuchado hablar, en el compatible indeterminado existen infinitas soluciones. Infinitas soluciones. Y eso
geométricamente ocurre porque las rectas están superpuestas. Entonces, están como una encima de la otra. O a veces se dice es la misma recta. Digamos. Esa sería una recta. Y lo vamos a hacer con la otra ahí como para que se note. Sería la misma. Entonces comparten los infinitos puntos entre ellos. Básicamente, digamos, es la misma recta. ¿Sí? Eso es un sistema compatible indeterminado. Bueno, hay que ver entonces al resolver que sabemos que esos son los tipos de situaciones que se pueden presentar con estos sistemas de ecuaciones lineales de dos incógnitas. Son dos rectas. Entonces yo les decía, despejen la I, porque acá hay varios métodos para resolver, ¿se acuerdan? Igualación, sustitución, sumas y restas, el método gráfico, ¿sí? Por cualquiera de los métodos que los resuelvan, tiene que llegar a la misma conclusión. Entonces, sí, a mí me gusta el de igualación o el de sustitución también puede ser. ¿Sí? Vemos de resolver uno por cada método para que vean. Después ustedes prueban alternando, digamos, métodos. El primero sería por igualación. ¿Qué tengo que hacer en igualación? Tengo que despejar la I de las dos ecuaciones. Entonces acá me va a quedar el I igual a, bueno, va a pasar como menos 2x más 3 y el 7, este que está multiplicando ahí a la I, va a pasar dividiendo acá y va a pasar dividiendo acá. Ahí estaría despejada, digamos, la I de la primera ecuación. Y en la segunda quedaría también menos 3x, va a pasar el término, va a pasar cambio de signo, el más 8 va a pasar como menos 8, y el menos 2, este que está acá dividiendo, perdón, multiplicando, pasa dividiendo. Menos 2, menos 2. Entonces ahí va a provocar cambio de signo. Cambio de signo. Va a quedar, lo voy a poner acá, y igual a 3 medios x más 4, sería el 8 dividido 2 es 4. ¿Sí? Entonces, bueno, estas son las ecuaciones equivalentes donde ya está despejada la I. Entonces, bueno, pasemos acá en limpio. Tenemos I igual a menos 2 séptimos x más 3 séptimos. Más 3 séptimos. Y por otro lado tenemos I igual a 3 medios x más 4. Entonces, por el método de igualación, cuando ya tenemos despejadas de las dos ecuaciones, tenemos despejada la misma incógnita, lo que hacemos es igualar los segundos miembros. O sea, voy a poner que 3 medios x más 4 tiene que ser igual a menos 2 séptimos x más 3 séptimos. Se igualan los segundos miembros. Ese es el primer paso del método de igualación, método para resolver sistemas de ecuaciones. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Este término con x lo vamos a traer al primer miembro y este 4 lo vamos a pasar al segundo miembro. Entonces nos queda 3 medios x más 2 séptimos x igual a, bueno, el 3 séptimos que ya estaba en el segundo miembro y el menos 4. Como cambia de miembro, pasa cambiado de signo. Eso es lo único que hay que tener cuidado ahí con el tema de cuando hacemos pasaje de términos de un miembro a otro, el tema del signo. Bueno, ya que hay que resolver esto.
sería 28 sobre 7. 28 sobre 7. Me quedaría menos 25 séptimos. Y acá tenemos que hacer así, factor común, x, y nos queda 3 medios más 2 séptimos. Eso sería, ¿no? Sacando factor común acá. Y bueno, ahí hay que resolver esta suma de fracciones. Nos va a quedar 14, 21 queda acá, 2 por 2, 4. Entonces, menos 25 séptimos. Menos 25 séptimos. Y acá 25 sobre 14. 25 sobre 14 por x igual a menos 25 séptimos. Bien. Ahí tenemos que despejar la x, porque ese es el valor que nosotros estamos queriendo averiguar, la x. Entonces va a quedar que x es igual a menos 25 séptimos. Este 14 que está dividiendo pasa multiplicando. Y este 25 que está multiplicando pasa dividiendo. ¿Sí? Entonces ahí van a poder simplificar este con este. Y el 14 con el 7 también. Acá queda 2 y acá queda 1. Entonces, x queda menos 2 sobre 1 sería. Menos 2 sobre 1, o sea que x es igual a menos 2. Ahí tenemos el valor de la x con el que se verifican o se cumplen las igualdades. Ahora falta sacar el valor de y. Nosotros, para sacar el valor de y tenemos que venir a cualquiera de estas dos ecuaciones, que era como teníamos despejado y, ¿sí? Con cualquiera de estas dos ecuaciones. Está más fácil con esto, porque como tenemos 2 ahí, a la x la vamos a reemplazar por un 2, lo vamos a poder simplificar ahí. Entonces vamos a traer eso por acá. Bueno, acá. Y igual a, dice 3 medios por x más 4. Más 4. Entonces ahí reemplazamos por la x que acabamos de determinar. Entonces y es igual a 3 medios por menos 2 más 4. Bueno, ahí por supuesto podemos simplificar esto. Y entonces nos queda aquí es igual a menos 3 más 4. Quiere decir que y es igual a 1. Y ahí está el valor para la otra incógnita. Entonces, juntando esto así, vamos a tener la solución del sistema. La solución del sistema es única. Es un único par ordenado del sistema. Cuando digo el sistema de ecuaciones, ¿no? Del sistema de ecuaciones. ¿Cómo es? X igual a menos 2 y igual a 1. Ahí está. Esa es la solución del sistema. Habría que verificarlo. Habría que verificarlo. Verificarlo analíticamente es venir y reemplazar acá. Venir y reemplazar acá en las dos ecuaciones o en las originales, acá. Se tiene que cumplir. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Yo ahora quiero mostrarles la parte geométrica de esto. Yo voy a escribir acá las ecuaciones para que lo vean geométricamente.
Voy a escribir la ecuación, entonces I igual a menos 2 sobre 7 x más 3 sobre 7. Esa es la primera recta, como para que veamos que por el método gráfico da la misma solución. Y la otra es I igual a 3 medios x más 4. Más 4. Bueno, ven, ahí están las rectas. Ahí están graficadas las rectas. Y acá si uno pone la intersección, quiero digo de esto. Intersección. Miren acá en punto, intersección, y le marco la intersección entre estas dos rectas. Y ahí me está dando el punto, ¿ven? Menos 2, 1, que es el que nos dio a nosotros. ¿Sí? O sea, para que vean la correspondencia, digamos, entre el álgebra y la geometría, que esos números que nos da el método de igualación, al resolverlo por el método de igualación, geométricamente están significando que son las coordenadas del punto donde se intersectan las rectas. ¿Sí? Para que tengan en claro eso, qué es lo que están calculando y cómo interpretar el resultado al que llegan. Bueno, como vemos, son dos rectas que se cortan en un solo punto. Por lo tanto, es un sistema compatible determinado. Y la verificación analítica sería la siguiente. La verificación sería copiar el mismo sistema de ecuaciones. A ver, lo voy a copiar yo acá. Son las dos ecuaciones que tenemos, pero la vamos a reemplazar a x por menos 2 y a y por 1. Entonces nos queda 2 por menos 2, que son los valores que determinamos para x y para y, más 7 por 1 sería el valor de y, menos 3, y eso tiene que dar igual a 0. Y bueno, hay que hacer los cálculos a ver si da. Acá da menos 4 más 7 menos 3. Eso tiene que ser igual a 0. O sea, el primer miembro tiene que ser igual al segundo. Esto tenemos 7 positivo menos 7 negativo, da 0, igual a 0. O sea que se verifica la igualdad para la primera ecuación. Y lo mismo vamos a hacer para la segunda, porque tiene que cumplirse en las dos ecuaciones la igualdad. Entonces va 3 por el menos 2 que determinamos como valor de x, menos 2 por 1, que es el valor de la y de solución. Esto es para ver si está bien calculado la solución. Más 8 igual a 0. Entonces acá me da menos 6, menos 2, más 8, igual a 0. Esto da 0, lo tenemos 8 positivo y 8 negativo, sería juntando estos negativos. Entonces 0 igual a 0, entonces se verifica también. Eso quiere decir que analíticamente, si no graficamos, si no resolvemos por el método gráfico, analíticamente también podemos controlar que efectivamente esa es la solución. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta? No sé si fui muy rápido por ahí en algunas partes. No sé si quieren hacer alguna pregunta. Ahí tienen, ahí estaría, digamos, todos los cálculos que hicimos. Ujú, ujú. Bueno, sí, igual después ven el video. Va a estar en YouTube, así que se suscriben, dan like y comentan. Se suscriben. Bueno, a ver, veamos.
Veamos el otro que es con el otro método que les decía que son como los más, los más simples de usar. Bueno, acá está el otro ejercicio. Acá, por ejemplo, conviene hacer el de, vamos a resolverlo por sustitución. ¿Por qué? Porque ya la i está despejada. Acá en esta ecuación, la i ya está despejada. Podríamos despejar la i de la otra y resolverlo por igualación, como hicimos en el anterior, pero podemos hacer por sustitución. Entonces, esto lo voy a resolver por método de sustitución. Por método de sustitución. Entonces, ¿qué hacemos? Como ya está despejada acá la i, lo que vamos a hacer es reemplazar lo que vale i, que es esto, lo vamos a reemplazar o lo vamos a sustituir por la i que está en esta ecuación. De eso consiste el método de sustitución. Despejan una de las incógnitas de una de las ecuaciones y eso lo reemplazan en donde está esa incógnita en la otra ecuación. Entonces ahí nos va a quedar así. 2x más 3 por, ahí en vez de escribir y, pongo lo que despejamos como y de la otra ecuación, que es, ahí con paréntesis tienen que poner, x menos 8. Porque eso es lo que vale y, digamos, de la otra ecuación vale, eso es lo que vale, o a lo que equivale, digamos, y. X menos 8, bueno, lo podemos dejar al 6 ahí en el segundo miembro. Lo podemos dejar al 6 en el segundo. ¿Se entiende? Entonces, ese es el paso principal en el método de sustitución. Si tengo despejado o despejan una de las incógnitas de una de las ecuaciones, van y reemplazan por su equivalente a esa incógnita en la otra ecuación. Por eso yo en vez de poner y acá, puse x menos 8. Y bueno, después hay que hacer las operaciones ahí necesarias porque tenemos que despejar la x. Entonces 2x, acá van a tener que hacer distributiva, entonces les queda más 3x menos 24 igual a 6. Acá esto lo pueden agrupar, son monomios semejantes, o sea, 2 veces x más 3 veces x son 5 veces x. Ponemos acá igual a 6 y este menos 24 lo pasan como más 24. Como más 24. Entonces ahí tenemos 30 acá, 24 más 6. Tenemos la x, el 5 que está multiplicando pasa dividiendo. Bueno, se simplifica. 6 y 1 se simplifica en 5. Entonces nos da que x es igual a 6. Ya tenemos el valor solución para la primera incógnita. Y después tenemos que encontrar el valor de la y. Y acá tenemos ya despejada la y. Dijimos que y es igual a x menos 8. Entonces ya como ya sabemos el valor de la x, lo reemplazamos. 6 menos 8. ¿Sí? A la x lo reemplazamos por el 6 que determinamos recién. O sea que i es igual a menos 2. Menos 2. Entonces, vamos a poner acá ese par de valores. Ese par de valores es la solución del sistema. Solución del sistema. Ustedes eligen ya después. No es que le van a pedir resuelvan por un método específico. Le piden que resuelvan el sistema. En la secundaria, pues, bien. Sistema de ecuaciones es x igual a 6 y igual a menos 2. ¿Sí? Bueno, y lo mismo pueden hacer la verificación.
nunca está de más, para estar seguros, hagan la verificación. Entonces, de la primera ecuación van a poner 2 por 6 más 3 por menos 2, que es el valor de i, y eso tiene que ser igual a 6. Veamos, esto nos da 12 menos 6, no, perdón, sí, menos 6, porque acá es más por menos, ¿no? Menos 6 igual a 0. Perdón, no es igual a 0, es igual a 6. Entonces 12 menos 6 es 6, es igual al segundo miembro que también vale 6. O sea, en la primera ecuación se cumple. Y en la segunda, bueno, tenemos i, como i ahora vale menos 2, igual a x, que es 6, menos 8. 6 menos 8 es menos 2, entonces vale igual que el menos 2 que está en el primer miembro. Se cumple la igualdad también ahí. O sea que efectivamente esa es la solución. Y como les digo, geométricamente, ¿qué significa eso? Que estas dos rectas se cortan en el punto 6 menos 2. Eso si lo ponen ahí en GeoGebra, les va a dar que se cortan en ese punto. ¿Mm? Para que tengan la interpretación geométrica. Bueno, eso lo referido al punto 6. Son sistemas de ecuaciones. Puede haber también ejercicios. A ver. Ahí en el aula virtual. Miren, hay parciales, modelos, hay parciales de años anteriores. Que ya vayan viendo de qué se trata. Y veamos. Esto vamos a ver. Ah, no, claro. No, claro, ustedes van a tener el parcial 1. No, acá no tienen todos los ejercicios. Estos son los parciales del parcial 2. No sé si hay del 1 también en el aula virtual. Pero bueno, ya voy a buscar alguno de modelo cuando ya estemos cerca de la semana del parcial para que lo puedan ver. Si no, fíjense en el aula virtual. Bueno, podemos... ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda con esto? Bueno, después lo que estoy viendo acá, estos ejercicios hablan de recta paralela y recta perpendicular. Entonces les explico brevemente de qué se trata eso. Acá está. Bueno, esto se conoce como las condiciones de paralelismo o de perpendicularidad. O sea, cuando dos rectas son paralelas y cuando son eh, perpendiculares, o sea, que forman ángulos de 90 grados, ángulos rectos cuando se intersectan. Veamos el primero, cuando dos rectas son paralelas. Y es muy fácil. Si usted tiene la ecuación explícita de la recta, esta le llamemos que es la pendiente de la recta 1, la M1 que habla acá. M vendría a ser la pendiente de la recta 1. Y esta es la pendiente de la recta 2. La pendiente de la recta 2. Dos rectas van a ser paralelas solo cuando los valores de pendiente de ellas sean iguales. Ven que acá las pendientes valen menos 3 en ambos casos. O sea, tienen que ser iguales en valor y en signo. ¿Sí? Si en este caso la pendiente de esta recta es menos 3, la pendiente de cualquier recta paralela a esta recta tiene que valer sí o sí menos 3. O sea, el mismo valor de pendiente. Así que es bien simple la cuestión de
averiguar o sí, verificar si dos rectas son paralelas. Siempre que el valor de pendiente de ellas sea el mismo en valor y en signo, entonces esas rectas van a ser paralelas. No importa cuánto valga la ordenada al origen. Ven que acá la ordenada al origen es 2 y en este es 15 metros. Eso no importa. Lo que define que dos rectas sean paralelas es que sean iguales. Por eso dice acá, M1, o sea, la pendiente de la recta 1 tiene que ser igual a la pendiente de la recta 2. ¿Sí? A veces se puede poner así. La recta L1 es paralela a la recta L2 si, solo si, M1 igual a M2. O sea, la pendiente de la recta 1 es igual a la pendiente de la recta 2. Eso es todo lo que hay que saber para averiguar si dos rectas son paralelas. Y para saber si son perpendiculares también hay que fijarse en la pendiente. También hay que fijarse en la pendiente y en este caso se tiene que cumplir una, una ley que yo lo voy a escribir acá. Puede plantearse así, pero si no también lo podemos poner así. La recta L1 es perpendicular, ¿sí? Esto sería como una T así invertida, perpendicular a la recta L2, si, solo si, la, la pendiente de la segunda recta, le llamemos, es igual a la recíproca cambiada de signo de la pendiente de la recta 1. Y la recíproca, esto sería recíproca cambiada de signo. Este menos 1 cambia el signo. Cambiada de signo. ¿Sí? Que ahí simbólicamente puede parecer medio difícil, pero que en la práctica es bien simple. Miren, este sería, acuérdense que la pendiente es siempre el número que está multiplicando a la x, ¿no? Cuando ya está despejada la y, cuando está despejada es porque tenemos la ecuación explícita de la recta, entonces la pendiente va a ser siempre ese coeficiente, ese número que está multiplicando a la x. Entonces, esto vendría a ser el 4/3, ese es M1, la pendiente de la recta 1. Y fíjense, la recta 2, de nuevo, miramos cuál es el coeficiente que multiplica la x, cuando ya está despejada la y nos da que es esto, M2. ¿Cuánto vale la pendiente de esta recta? 4/3. ¿Cuánto tiene que valer la pendiente de cualquier recta que sea paralela a esa? Bueno, la recíproca quiere decir que se invierte. Denominador y numerador cambian de posición. ¿Sí? Lo que acá es el numerador, acá tiene que estar en el denominador. Y lo que es el denominador acá pasa a ser el numerador. Y además tiene que estar cambio de signo. Si acá es 4/3 positivo, la pendiente de la recta perpendicular va a tener que ser menos 3/4. ¿Sí? Sale de invertir o de hacer la recíproca en realidad de esta fracción. La recíproca de la fracción es cuando se cambia eh, numerador con denominador. Se invierte. Cambio de rol, digamos. ¿Sí? Y además cambio de signo. Si acá es positivo, acá tiene que ser negativo. Si acá fuera negativo, acá va a tener que ser positivo. Siempre es la recíproca cambiada de signo. Bueno, eso es lo que hay que tener en cuenta ahora cuando los ejercicios que vienen en el práctico hablan de las rectas paralelas, las rectas perpendiculares. O sea, si a ustedes le dan una recta y le dice invente la ecuación de otra recta que sea paralela, bueno, ustedes lo único que tienen que copiar, que mantener igual, digamos, es el valor de la pendiente. Después la ordenada al origen puede cambiar, no importa cuál sea, siempre y cuando los valores de pendiente sean iguales. Para que sean, para si quieren rectas, les están pidiendo rectas paralelas. Y si les piden rectas perpendiculares, entonces ya lo que tienen que hacer es eso,
la recíproca de la fracción que representa la pendiente y cambia de signo. ¿Sí? ¿Está claro eso? Eso es lo que vamos a aplicar ahora en los ejercicios que vienen. ¿Pasamos al práctico entonces? Que salga todo bien, sí. Que salga todo bien. Vamos a ver. ¿Mm? Vamos a ver. Bueno, ahí tenemos el... Entonces acá, ¿qué nos pide? Dice una recta perpendicular a esta recta en el punto de intersección con esta otra recta. Cuando habla de punto de intersección, entonces lo vamos a tener que trabajar como sistema de ecuaciones porque esa es la forma de encontrar punto de intersección. Entonces acá vamos a poner primero. Vamos a ver, para saber pendiente de la recta. Primero vamos para averiguar la pendiente de la recta, de esta recta que nos pide, ¿no? Porque dice hallar la ecuación de la recta perpendicular a esta recta. Entonces, vamos. 2x, esta es la misma de hace rato, más 7y menos 3 igual a 0. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Despejar la y, o sea, encontrar la ecuación explícita. Entonces nos queda que 7y es igual a menos 2x más 3. Bueno, ahí despejamos finalmente la y, pasamos ese 7 dividiendo, y queda menos 2 séptimos x más 3 séptimos. Más 3 séptimos. Entonces, ¿qué nos interesaba? ¿Para qué hicimos esto? Para sacar la pendiente. Esta es la pendiente. M1. Entonces, como a nosotros nos piden una recta perpendicular, ¿sí? Ya podemos acá sacar que como M1 es igual a menos 2 séptimos, entonces la pendiente de esa recta 2 que nos están pidiendo que escribamos, la pendiente de la recta 2, va a tener que ser, como nos piden que sea perpendicular, la pendiente M2 va a tener que ser la recíproca, cambia de signo de este número. La recíproca cambia de signo, sería igual. Si es negativo, va a ser positivo. Y va a quedar 7 medios. Se da vuelta a la fracción. Se da vuelta a la fracción. O sea que ya sabemos que esta es la pendiente de la recta que nosotros tenemos que plantear para que sea perpendicular a la otra. O sea que ya tenemos la mitad del ejercicio resuelto. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. Ustedes pregunten cualquier cosa, o si hace falta que repita algo, si voy muy rápido. Bueno, eso es lo primero entonces. Vamos que esto era lo primero que vamos a hacer. Ahora lo segundo es hallar el punto de intersección. Hallar punto de intersección, porque lo que quiere es que la recta nueva pase por ese punto de intersección. Punto de intersección. Entonces, para eso lo vamos a tener que trabajar como un sistema. O sea, el 2x más 7y, sistema de ecuación. Menos 3 igual a 0. Y el otro es 3x menos 2y más 8
igual a 0. ¿Estamos? Bueno. ¿No es el mismo que hicimos ya recién? Sí, es el mismo. Bueno, es este. Es este. Entonces vamos a copiar la solución, no vamos a ponerse de nuevo. La solución era x igual a menos 2 igual a 1. Entonces la solución es x igual a menos 2 y igual a 1. Entonces, ya tenemos los dos datos. Ya tenemos los dos datos para escribir la ecuación de la recta. Ahora lo que nos piden es una recta con pendiente M2, le llamemos igual a 7 medios, que es la que es esta, y que pase por el punto menos 2, 1, que es el punto de intersección de las otras dos rectas. ¿Sí? Por el punto menos 2. Bueno, se utiliza la fórmula esa punto pendiente, que era la que vimos la clase pasada. I menos I1 igual a M por X menos X1. Esa es la forma punto pendiente. O sea, cuando ustedes conocen la pendiente y un punto, utilizan esa fórmula para plantear la ecuación. Entonces, este sería el X1 y este sería el I1. Los valores que tienen que reemplazar. Entonces ponemos I menos el valor de I, que es 1, igual a 7 medios por X menos, y ahí el X vale menos 2, entonces menos 2. Se va a hacer más ahí. ¿Sí? 7 medios por X más 2. Resuelvo ahí ese, para sacar el paréntesis. Se hace más, ¿no? Por regla de los signos. Bueno, acá el I, este menos 1 ya lo podría pasar como más 1 acá. Para ir despejando la I, para que nos quede la ecuación explícita de la recta. Entonces I va a ser igual a, acá hacemos distributiva, entonces nos queda 7 medios X más, bueno, 7 medios por 2 va a quedar 7, ¿estamos de acuerdo? Cuando se simplifique este con este, 7 medios por 2 queda 7, bueno, más 1. Entonces ahí ya queda 7 medios X, y 7 más 1, 8. 7 más 1, 8. Entonces, esta es la ecuación de la recta que se pide. Ecuación de la recta solicitada. Bueno, lo podemos hacer en GeoGebra como es el mismo sistema de ecuaciones que teníamos de hace un ratito, que ya teníamos el punto de intersección. Veamos entonces de que se grafique esta recta. A ver si efectivamente pasa por ese punto y es perpendicular. Es 7 medios X más 8. Entonces vengo acá, voy a escribir I igual a 7 medios
x más 8. Ahí está. ¿Ven? Pasa por el mismo punto donde se intersectan las otras rectas. Si la apago a esa recta, porque lo que pedía era que sea perpendicular a esta recta, a la primera. Entonces ahí vemos que está formando ángulos rectos. A ver si creo que... Acá podemos hacer que se dibuje el ángulo para que ustedes vean que efectivamente... ¿Ven? Ahí marqué. Y ahí está marcando GeoGebra que es ángulo de 90 grados que están formando las rectas. O sea, sí son perpendiculares. ¿Sí? Efectivamente son perpendiculares, así que está correcto ahí el cálculo que hicimos. Bueno, esta es la perpendicular. Bueno, vamos a hacer el 8. Hacemos el 8. El 9 es muy parecido al 8, lo único que en vez de que pide una recta paralela, pide una recta perpendicular. Ya vimos cómo es de determinar la pendiente de una recta perpendicular. Veamos el 8. Ejercicio 8. Bueno, acá pide que pase por este punto y que sea paralela a la recta que pasa por estos dos puntos. ¿Sí? Entonces, ahí, acá hay que determinar algo, acá hay que calcular algo. ¿Qué vamos a sacar? De acá hay que sacar la pendiente de la recta que pasa por eso. La pendiente solamente, no nos hace falta la ecuación. Nos hace falta saber la pendiente de la recta que pasa por esos dos puntos. La pendiente de la recta que pasa por los dos puntos. ¿Cómo se calcula la pendiente? También lo vimos en la clase pasada. Es I2 menos I1 sobre X2 menos X1. Bueno, ahí ustedes van a tener que identificar, ¿no? Elijan cualquiera, pero este sería X1, I1, y esto sería X2, I2. Para que sepan cuáles son los valores que tienen que reemplazar. Entonces, M nos da 5 menos 1 sobre X2 que vale 1 menos 0 que vale X1. Así que M es 4. M queda igual a 4. Bien, ya tienen ese dato, o sea que tienen que tener esa pendiente y el otro dato es que la recta pide que pasa por el punto, menos 2, 1, menos 2, 1, que es este punto de acá. Pasa por ese punto. Entonces ahí de nuevo, y tiene que ser paralela. Bueno, como tiene que ser paralela, esta es M1. O sea que la pendiente M2 de la nueva recta que ustedes tienen que escribir, tiene que ser igual, porque acá pide que sea paralela. ¿Sí? Entonces acá podemos poner que, como pide que es paralela,
la pendiente de la recta 2 tiene que ser igual a la pendiente de la recta 1. O sea que si ya determinamos que esta recta, digamos, la recta que pasa por estos dos puntos tiene pendiente 4, la pendiente de la recta que tenemos que escribir nosotros también tiene que valer 4. ¿Sí? Entonces, con este dato más este dato, ustedes ya escriben la forma punto pendiente, porque son los dos datos que tienen. De nuevo, i menos i1 igual a m por x menos x1. Ahora, el x1 y el y1 son las coordenadas de este punto, por donde está pasando la recta. Queremos que pase la recta. x1, y1. Entonces reemplaza. Y menos 1 igual a 4 por x. Bueno, ya es menos 2, por eso ya voy a escribir directo. Sería menos 2. Entonces ya pongo más 2 directo. Ya les expliqué recién cómo es. Entonces acá queda 4x más 8. Este menos 1 va a pasar como más 1. Ahí tenemos y igual a 4x más 9. Esa es la ecuación de la recta que se pide. Esta es la respuesta. Esta sería la recta solicitada. ¿Sí? Ven entonces cómo lo de paralelismo y perpendicular. No, falta una cosita. Esa es la ecuación explícita y acá nos pide la ecuación general y la normal. Esta es ecuación explícita. Explícita. Bueno, yo voy a poner acá cómo es. Recordemos también, ya lo hicimos, paso de explícita paso de la ecuación explícita a la general. A la ecuación general. ¿Sí? Entonces, voy a copiar la ecuación explícita que tenemos, y igual a 4x más 9. Y para la general, ¿se acuerdan? Había que dejar igualado a 0, ¿no? Entonces va a venir menos 4x más y menos 9 igual a 0. Y una de las cosas que habíamos dicho era que no empiece, no queda bien que empiece con un signo menos. Entonces lo que se hace es que se cambia el signo, se multiplica por menos 1. Acuérdense, cuando empieza con negativo, multiplican por menos 1 ambos miembros. Para que no empiece con un signo menos. Entonces eso va a cambiar el signo de cada uno de los términos. Va a quedar 4x positivo, menos y, más 9, igual a 0. Y esa ya es la ecuación general. Ecuación general o implícita se le llama también. General o implícita. O implícita. Y después pide la normal, que se acuerdan que para la normal teníamos que calcular el factor de normalización. Entonces ahora vamos a pasar de general, o sea, de ecuación general, a normal. Estos son ejercicios típicos de parcial, son enunciados así que paso de general a normal. Para la normal, lo primero que tienen que calcular ustedes es el factor de normalización. Factor de normalización es más menos raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Bueno, de acá, a es el coeficiente que multiplica la x, ¿no?
Esto es A. Y B es el coeficiente que multiplica a la I. Entonces acá A es igual a 4 y B es igual a menos 1. Porque acá hay un signo menos. En la forma teórica de la ecuación normal de la recta hay un más. Si acá hay un menos, quiere decir que porque el coeficiente es negativo. Es menos 1 el coeficiente. Entonces ponemos que el factor de normalización es igual a más menos raíz de, bueno, 4 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. O sea que el factor de normalización es más menos raíz de 17. Lo dejan así como raíz, no lo calculen, digamos, porque esto es un número irracional, o sea, va a tener infinitas cifras decimales no periódicas. Entonces se lo deja así, raíz de 17. Y después lo que hay que hacer es elegir el signo, ¿se acuerdan del factor de normalización? Si lo vamos a considerar con signo positivo o negativo. Entonces para eso tenían que venir y fijarse el signo del término independiente acá. Como acá tengo un más 9, entonces acá tengo que elegir con signo negativo. Siempre es lo opuesto de C. ¿Sí? Entonces ya teniendo eso, ya tenemos para escribir la ecuación normal de la recta. Copiamos la general, 4x menos y más 9 igual a 0 y la dividimos por menos raíz de 17. Menos raíz de 17. Y esa ya es la ecuación normal de la recta. Ecuación normal. Eso es todo. Y ahí estaría completo entonces el ejercicio 8. Está grabado. Bueno, entonces ven cómo vamos encadenando con lo que vimos la clase pasada, de esto de cómo sacar la pendiente de la recta. Esto sería la fórmula de la pendiente de la recta. Después la forma punto pendiente de la recta. De ahí cómo calcular la ecuación explícita. Y de ahí pasamos a la general o implícita o a la normal. Eso es lo que se está pidiendo en ese ejercicio. Bueno, vamos a pasar a otras formas de la ecuación de la recta. No sé si las han visto anteriormente. A ver si hay una explicación. Bueno, hay tres formas de la ecuación de la recta que en realidad se originan en lo que se denomina la ecuación vectorial de la recta y después de ahí haciendo pasaje de términos, se llega a lo que es la ecuación paramétrica o simétrica. Así que bueno, les explico acá. A ver, me voy a llevar esta imagen.
Voy a llevar esta imagen. Bueno, lo que vamos a ver ahora entonces se llama ecuación vectorial de la recta. Ecuación vectorial de la recta. Bueno, los ejercicios que les dan a ustedes eh, les indican dos puntos por donde pasa la recta. Pero ahora es diferente el planteamiento. Se considera como si fueran vectores. Mire, yo les voy a plantear acá, sí. Esto lo van a ver más en detalle en el teórico, pero yo para que tengan una idea de qué es lo que estamos por hacer. Nosotros vamos a tener acá, bueno, anteriormente nosotros trabajamos como si fueran las coordenadas de los puntos, ¿sí? Entonces teníamos x1, x1 y 1. Bueno, ahora, ¿qué cambia? Que no lo consideramos como un punto, lo consideramos como un vector que va desde el origen hasta ese punto. Por eso hablamos ya de ecuación vectorial de la recta, porque vamos a considerar un vector que finaliza en ese, que tiene como punto terminal las coordenadas x1 y 1. Y después puede ser que la recta, por ejemplo, pase por otro punto, llamémosle por acá, que va a tener coordenadas x2 y 2. Y ahí también entonces se dibuja un vector que vaya desde este primer punto hasta este segundo punto. Así. ¿Sí? La recta, la recta es la que incluye ese vector. Esta es la ecuación de la recta que nosotros queremos, o sea, que pasa por esos dos puntos, digamos. Esa es la recta que queremos obtener. ¿Sí? Pero para eso vamos a trabajar con dos vectores, uno que va desde el origen hasta uno de los puntos por donde pasa la recta, y después un vector que esté determinado entre eh, los dos puntos por donde pasa la recta. Eso es lo que geométricamente va a pasar. Este vector que pasa entre dos puntos digamos que, este vector que está definido entre dos puntos que definen a la recta, que pertenecen a la recta, es lo que se llama el vector U o el vector dirección. Este va a ser el vector U, que es el vector dirección, que vendría a ser algo así como la pendiente de la recta. Cumpliría ese rol. El vector dirección. Y este vector que va desde el origen hasta uno de los puntos que pertenece a la recta, eso se le suele llamar el vector posición. Vector posición, o algo así. Bueno, entonces en definitiva, lo que necesitamos nosotros es el punto terminal de un vector que empieza en el origen y termina en un punto de la recta y el vector dirección. Y después se le agrega acá este se llama parámetro, t vendría a ser un parámetro. Un parámetro que es un valor arbitrario. ¿Se acuerdan que yo les decía que cuando ustedes un vector lo multiplicaban por un número, lo que podían hacer era modificar la longitud de ese vector?
Si el número era mayor a 1, bueno, si era 2, por ejemplo, duplicaba la longitud del vector. Si era 3, lo triplicaba. Pero si era un medio, crea un vector que tiene la misma dirección y sentido que el original, pero con la mitad de la longitud. Ese es el rol que está cumpliendo el parámetro. Yo después les voy a mostrar una construcción en GeoGebra para que vean cómo trabaja eso. ¿Sí? Entonces, en los ejercicios que ustedes le van a plantear de ecuación vectorial, se pueden dar dos situaciones. Que les den directamente cuál es el vector dirección, sería lo más fácil, y un punto o un vector por donde pasa la recta, o que no les den el vector dirección, como es en este caso, sino que les dan 2 puntos por donde pasa la recta. Entonces, en ese caso, habría que calcular, esto permite calcular las componentes del vector U. ¿Sí? Entonces vamos a hacer, ven que en el ejercicio siempre le dan 2 puntos, no le dan el vector dirección, entonces van a tener que aplicar esta fórmula. Entonces hacemos el A, que es 2, 3, menos 1, 4, ¿sí? Sería como que pasa por un punto P y por un punto Q. Bueno, entonces esto sería X1, esto sería Y1, X2, Y2. Bueno, entonces tienen que hacer la ecuación vectorial de la recta, ven que ahí tiene. Podríamos hacer que, o sea, para que vean por separado qué es lo que hacen. Cuando no tienen los 2 puntos, lo que tienen que determinar es el vector dirección. Tienen que calcular el vector U. El vector U. ¿Cómo lo van a calcular a U? Como está planteado acá. Como les expliqué el otro día que hacíamos las componentes de un vector. Las coordenadas del punto terminal menos las coordenadas del punto inicial. Entonces va a ser x2 menos x1, la primera componente, y la segunda componente es y2 menos y1. Bueno, como ya tenemos acá marcado, vamos a reemplazando. X2 vale menos 1, menos 2 que vale X1. Eso va a ser la primera componente. Ponemos un punto y coma ahí. Y después va I2 menos I1, o sea, 4 menos 3. 4 menos 3. Así tenemos las componentes del vector dirección, que va a quedar menos 3, 1. ¿Sí? Lo vamos haciendo esa parte para que lo vayan viendo en GeoGebra cómo es. Archivo, nuevo, no guardar. Vayámonos construyendo en GeoGebra paso a paso para que lo vayan viendo. Entonces nos da el punto 2, 3. 2, 3 estaría acá. Y menos 1, 4. Acá. Menos 1, 4. ¿Mm? Ah, tienes razón. Perdón. Ahí, si no, no nos va a dar. Bien, gracias. Bueno, ahí vamos a dibujar un vector. El vector va desde A hasta B. Entonces voy ahí, dibujo A y B. Y ven que ahí calculó, esto lo hizo GeoGebra recién, menos 3, 1. Se sacó las componentes del vector, que es lo que hicimos nosotros acá recién. El menos 3, 1. ¿Sí? Saca las componentes del vector. Bueno, por ahí pasa la recta, digamos. Por ahí va a pasar la recta. Bueno, veamos. ¿Hasta ahí estamos bien? Sacamos el vector dirección. Esto sería el vector dirección de la recta. Como les decía, viene a dar algo, a hacer algo similar a lo que es la pendiente de la recta que calculamos. Vector dirección de la recta.
Bueno, ¿qué sería? O sea que ya tenemos esto. Y ya con eso calculado, ahora podemos usar esto, la ecuación vectorial de la recta va a ser U por T, o T por U, lo mismo ahí, más el vector de componentes x1 y 1. x1 y 1. También se puede hacer con x2 y 2. Entonces, la ecuación vectorial de la recta, bueno, las componentes de U ya las tenemos calculadas, menos 3, 1, por T. Ese T se lo deja así porque es un parámetro, es un valor, es como si fuera una variable, digamos. Eso es lo que va a hacer que, lo que les decía, modifique el tamaño del vector de dirección. Más x1, x1 y 1. x1 y 1. Ah, bueno, x1 y 1 ya sabemos que es el primer punto. Reemplazamos por el primer punto, que era 2, 3. Este punto. Eligen uno de los puntos por donde pasa la recta. 2, 3. ¿Sí? Y eso es todo lo necesario para plantear lo que se conoce como la ecuación vectorial de la recta. ¿Cuál es la ventaja de la ecuación vectorial de la recta? Que permite definir rectas en el espacio tridimensional. Todas las otras ecuaciones que vimos anteriormente, la explícita, la implícito general, la normal y la segmentaria, solo sirven para definir rectas en el plano, o sea, en un sistema XY, ¿sí? Un sistema de coordenadas XY. En cambio, ya la vectorial y la que vamos a ver ahora a continuación, la paramétrica y la simétrica, también sirven para definir rectas en lo que sería ya un sistema de tres ejes en el espacio tridimensional, X y Z. A ver, no sé si hay algún ejercicio de esos. Acá en el ejercicio 13, ¿ven? Ahí le dice la ecuación vectorial, pero les da puntos en el espacio. Lo hacemos a ese rápidamente para que quede planteado un ejemplo de lo que les mencionaba recién. Esto es en R2. Ahora, últimamente la tecnología y yo no estamos bien. ¿Qué ejercicio de este? 13, ¿no? Bueno, no quiere. Bueno, ahí estamos de vuelta, padres. Bueno, acá agregamos
Ejercicio 13. Bueno, esto sería una recta. Esto lo que estamos por hacer ahora sería una recta en R3. En R3, o sea, en el espacio de las ternas ordenadas de números reales. Bueno, tienen estos dos puntos. De nuevo, para la ecuación vectorial nosotros necesitamos el vector dirección. En este caso lo que van a tener que calcular es el vector dirección. Acuérdense, en este caso sería x2 menos x1, y2 menos y1, y z2 menos z1. Se agrega una tercera componente. Entonces, bueno, esto sería x1, y1, z1, x2, y2, z2. Esto es para calcular el vector dirección. Necesitamos, eso es fundamental para la ecuación vectorial de la red. El vector dirección. Vector dirección. Entonces vamos con u igual a, bueno, ahí hay que reemplazar. Menos 1 sería x2 menos x1. 2 menos 1 sería restar los valores. Es este valor menos este, ¿no? 2 menos 1. Y los de z serían 3 menos 0. Eso es todo. Entonces tenemos que u es igual a, bueno, menos 1 es menos 2. 2 menos 1 es 1. Y 3 menos 0, 3. Ahí está el vector dirección. Bien. Ya teniendo eso, ya podemos plantear la ecuación vectorial. La ecuación vectorial de la recta es u, al igual que el otro, u por t más, aquí le vamos a poner x1, y1, z1. Eso sería para el espacio. Ven que lo único que se agrega es una tercera componente. U, ya tenemos cuáles son las componentes. Menos 2, 1, 3. Eso va por el parámetro t. Eso sí o sí, o no se olviden de eso. Más x1 y 1, z1, que sería 1, 1, 0. 1, 1, 0, que es lo que les dieron como dato. Y esa es la ecuación vectorial de la recta. Ahora es una recta en el espacio, que pasa por esos dos puntos. Pasa por esos dos puntos que les indicamos. ¿Sí? Bueno, y ahí vamos a enganchar para hablar de las otras dos formas de la ecuación de la recta, que es con lo que vamos a terminar hoy la clase. Que es este vector R. Este vector R podemos decir que es un vector que va a tener componentes X y Z, porque está en el espacio, es un vector en el espacio tridimensional. O sea, es X y Z igual a, bueno, copio lo que está ahí, menos 2, 1, 3 por T más 1, 1, 0. ¿Sí? Este es el proceso para que lleguemos a lo que son las ecuaciones paramétricas de la red. Después lo que vamos a hacer es resolver estas operaciones. Estas operaciones serían multiplicar el parámetro t por cada una de las componentes del vector dirección. Entonces me queda menos 2t, primera componente, t, segunda componente, 3t, tercera componente, más 1, 1, 0. Bien, eso va a ser igual a este vector de componentes x y z que determina cuánto valga x y z, va a ser la ubicación de un punto en la recta.
es de un vector que empieza en el origen y termina en ese punto que pertenece a la recta. Todos estamos hablando, considerando como si fueran vectores. Bueno, acá tenemos suma de vectores, ¿ven? Es este vector sumado con este. ¿Cómo se suma? Se suman las componentes correspondientes. O sea que sería menos 2t más 1, primera componente. Estoy sumando esta componente con esta. Ahora sería la segunda componente, que es t, sumado con la segunda componente del otro vector. Quedaría t más 1. Y la tercera componente, bueno, es 3t más 0. 3t más 0, si quieren lo pongo. No se suele escribir, pero para que ustedes vean que se suman las componentes correspondientes. X y Z acá. Bien. Y entonces, para llegar a las ecuaciones paramétricas ya no tenemos que hacer ningún cálculo, sino que es como descomponer, decir, bueno, ahí tengo una igualdad entre dos vectores. En el primer miembro tengo un vector cuyas componentes son X y Z. Y en el segundo miembro tengo un vector que, bueno, están viendo ahí cuáles son las componentes. Entonces ahora vamos a plantear la igualdad entre porque la primera componente del primer vector tiene que ser igual a la primera componente del segundo. Eso es lo que del segundo vector, lo que me está diciendo acá, este signo igual. O sea que X es igual a menos 2t más 1. La Y es igual, o sea, la segunda componente de acá es igual a la segunda componente, a t más 1. No estoy haciendo ningún cálculo, sino como separando, digamos, cómo se calcula cada componente. Y z es igual a 3t. ¿Sí? Y bueno, esto se llama geometría analítica, así que la geometría analítica justamente es la unión del álgebra con la geometría. Bueno, planteado así, haciéndole una llave, esto se conoce como las ecuaciones paramétricas. Son las ecuaciones paramétricas de la recta. Paramétricas de la recta. ¿Por qué se llama paramétrica? Bueno, porque t es el parámetro, ¿no? T es el parámetro, se vendría a ser como la variable independiente, ese es el valor que nosotros podemos elegir, ¿sí? Entonces, t es igual a parámetro. Entonces, ustedes dándole un valor a t, van a encontrar las coordenadas x y z de un punto que pertenece a la recta. Es como que se haría la tabla de valores. Entonces, si tenemos acá t igual a, le pongamos t igual a 0. Yo creo que ahí me va a dar el punto t igual a 0, claro, me va a dar, vamos a ver, t igual a 0. Entonces, con t igual a 0, x queda, acá queda 1, ¿verdad? Y queda 1 y z da 0. Sería 3 por 0. Entonces, este es un punto 1, 1, 0, creo que es el que estaba acá. Sí, 1, 1, 0. Es este punto de la recta. ¿Sí? Si quieren hacer con otro, t igual a 1, se puede hacer. O sea que es como que si fuera esa es la variable. T igual a 1, entonces reemplazamos acá, ¿no? Venimos a las ecuaciones paramétricas y reemplazamos menos 2 más 1, menos 1, 1 más para la y, 1 más 1 es 2, y z va a quedar 3 por 1, que es 3. Entonces, ese es otro punto que pertenece a la recta. ¿Eh? Entonces, variando el valor de t, ustedes van obteniendo diferentes puntos. ¿Qué? ¿Ves? Con t igual a 1 obtenemos este, el menos 1, 2, 3. Ahora, si quieren generar otro punto de la recta, obtener otro punto de la recta, le dan a t otro valor distinto. Puede ser negativo también, ¿sí? Pero ese es el rol del parámetro.
Bueno, y de ahí ya, ¿hasta ahí se entendió? ¿Estamos bien? Y después viene lo que se conoce como las ecuaciones simétricas, que tampoco hay que hacer ningún cálculo. Ecuaciones simétricas. Ah, no, sí hay que despejar T. Ecuaciones simétricas. Para encontrar las ecuaciones simétricas, despejo T. Despejo T. ¿Sí? O sea, de acá hay que despejar T de todas las ecuaciones. O sea, si lo tenemos acá, x igual a menos 2t más 1, acá esto va a quedar x menos 1 sobre menos 2 igual a t. ¿Sí? Despejan de esta ecuación, despejan t. Lo mismo van a hacer de la y. Y tenemos que es igual a t más 1. Entonces, despejando t, me queda que y menos 1 igual a t. O sea, el más 1 lo traigo como negativo. ¿Cómo está? ¿Está? Como menos 1. Y lo mismo hacen con z. Z igual a 3t. Entonces, este 3 que está multiplicando lo pasan dividiendo. Z sobre 3 igual a t. ¿Sí? Entonces, despejaron t de las tres ecuaciones paramétricas. ¿Y qué se hace para obtener las ecuaciones simétricas? Se ven como que en todas está despejada t, que es el mismo valor. Entonces, tiene que ser el mismo valor de t en las tres ecuaciones. Por eso es que, como t es igual en las tres ecuaciones, los primeros miembros de las tres ecuaciones tienen que ser iguales. Entonces se pone así, x menos 1 sobre 2 tiene que ser igual a y menos 1. ¿Sí? Voy sacando de lo que calculamos recién. Y menos 1 igual a z sobre 3. Para eso despejamos t para saber a qué equivale cada uno. Y esta entonces, así, son las ecuaciones simétricas. Simétricas. Bueno, todo esto último que estuvimos viendo, como les digo, sirve para rectas en el espacio. Principalmente se utiliza para eso. Y ustedes van a trabajar mucho con eso de los parámetros. El análisis 2 sería el año que viene. Ahí van a trabajar mucho con cuestiones parámetros. Bueno, eso es todo por hoy.